Descubre el mundo que Dios eliminó antes de la historia tal como la conocemos. Imagina por un momento un silencio en los anales sagrados que no es ausencia, sino hueco. Páginas que la Escritura no despliega con detalle y que sin embargo gritan por comprensión. Entre el Edén y el diluvio la Biblia deja una sombra. ¿Qué ocurrió en ese tiempo tan breve en el texto y tan vasto en sus consecuencias? Hoy quiero invitarte a mirar esa sombra con ojos bíblicos, con mente crítica y corazón atento, porque lo que allí sucedió no es mera curiosidad antigua, es advertencia para nuestro tiempo. Abramos el escenario con la realidad textual que tenemos. Génesis 6 describe un mundo que ha cambiado radicalmente. La frase es brutalmente simple y teológica. La maldad del hombre era mucha sobre la tierra, y la tierra se corrompió. La raíz hebrea shachat aparece aquí, y conviene detenerse en su eco semántico. Shachat habla de ruina, de destrucción, pero también de pérdida de su propósito. La creación destinada a bendecir se vuelve vehículo de sufrimiento. En ese mismo capítulo se introduce otra palabra que será clave, tamim, aplicada a Noé. Tamim habla de integridad, de sencillez sin disimulo, de una fisonomía moral que no ha sido trastornada. En medio del caos, Dios encuentra un remanente tamim, Noé, el hombre que preserva el linaje prometido y la esperanza mesiánica. La tensión del pasaje no se agota en una moralidad difusa. Génesis 6, 1, 4 nos presenta hechos extraños. La mención de los hijos de Dios y las hijas de los hombres, y la aparición de los nefilim, seres descritos como gigantes o caídos. La lectura tradicional, la lectura judeocristiana temprana y, más adelante, algunos textos de la tradición antigua, permiten ver aquí no solo una decadencia ética, sino una corrupción que toca la misma estructura de la vida humana. En el Nuevo Testamento, cartas como la de Judas y la segunda de Pedro recuerdan esta catástrofe como advertencia. Antiguos seres que pecaron serán juzgados, y la historia de Noé sirve para instruir sobre el juicio venidero. Mateo 24 remite igualmente al tiempo de Noé como parábola escatológica. Tanto sucederá como en los días antes del diluvio. Es preciso, desde el inicio, marcar límites hermenéuticos. Existen tradiciones extrabíblicas, el libro de Enoc, el llamado libro de Jasher, relatos fragmentarios, que amplían detalles sobre quienes fueron los vigilantes o ángeles caídos. Estas fuentes no son canónicas para la mayoría de las confesiones bíblicas y no deben ponerse en pie de igualdad con la Escritura. Sin embargo, funcionan como testimonio antiguo, memorias, leyendas y comentarios que circularon en diversos contextos y que ayudan a explicar cómo comunidades antiguas entendieron aquel silencio y llenaron huecos con narrativas coherentes. Cuando tomamos esas tradiciones como pistas históricas y no como doctrina definitiva, se abren posibilidades interpretativas que merecen atención seria. ¿Qué enseñaron esos seres en la tradición antigua? Las fuentes patrísticas y algunas tradiciones judeo-apocalípticas atribuyen a los vigilantes una transmisión de saberes que no eran meramente técnicos, sino también espirituales y rituales. Se habla de metalurgia avanzada, aleaciones, trabajo del bronce y del hierro en formas que transformaron la guerra y la construcción. Se les atribuye astrología y conocimientos celestes, no solo observación, sino mística ligada a los cielos. Farmacología y cosmética aparecen, sustancias capaces de alterar el cuerpo y la mente. Hay mención de prácticas para manipular la vida, lo que hoy, con otras palabras, podríamos llamar manipulación biológica. Y, quizás lo más perturbador en la sensibilidad bíblica, se atribuye a esos maestros una forma de
una hibridación de ciencia y hechicería que desdibujaba la frontera entre lo creado y lo divino. Si estas descripciones suenan como elementos de una novela, hay que insistir en la prudencia. Hablamos de narrativas antiguas y de interpretaciones, pero también conviene reconocer que en múltiples tradiciones del mundo aparecen ecos semejantes. Relatos de seres celestes que descendieron, impartieron conocimiento prohibido y produjeron cambios radicales en la humanidad. Los sumerios, los mitos griegos, ciertas tradiciones centroamericanas y relatos africanos contienen variantes de una historia donde la humanidad recibe saberes que la elevan y la corrompen. Desde la perspectiva de la predicación, no es necesario afirmar que todas esas tradiciones describen exactamente lo mismo. Sí es legítimo observar que hay una resonancia global. Distintas culturas recuerdan, bajo distintos ropajes, una ruptura en la línea normal de la historia humana. ¿Cuál es el núcleo teológico de esta afirmación? No es otro que la corrupción alcanzó toda carne. En hebreo, la noción de toda carne, kol basar, no habla solo de cuerpos individuales, sino de la integridad de la comunidad de seres vivientes. La transgresión entonces no fue únicamente moral, fue ontológica. Cuando la creación queda expuesta a una técnica sin límites y a una espiritualidad desviada, lo que está en juego es la forma misma de lo humano. Esto explicaría por qué el juicio divino fue total. No bastaba con corregir una costumbre o aplicar una sanción local. El mundo se había puesto en riesgo de perder su destino prometido. El diluvio, en esa lógica, no es únicamente retributivo, es un acto de preservación. Dios no borra por mero castigo, sino para asegurar que la línea mesiánica, la promesa desde el protoevangelio en Génesis 3:15, no se vea anulada por prácticas que pervierten la carne y la simiente. Aquí aparece Noé como figura doble, Tamim en su vida y de modo simbólico arca de preservación. Tamim no debe leerse como perfección absoluta, sino como suficiencia moral para ser vehículo del pacto continuado. Si la promesa del Redentor debía originarse en un linaje fiel, entonces la selección de Noé y su familia no es arbitraria, sino providencial. La arca es, en el plano narrativo, una preservación del plan divino más que una simple supervivencia de un grupo humano. Es difícil no ver en la figura de Noé una prefiguración del arca espiritual que será Cristo, quien guarda, protege y rehace la comunidad a través de su fidelidad. Pero, antes de avanzar demasiado en tipologías, conviene detenerse en el modo en que la corrupción se describía: híbridos, gigantes, mezclas de especies, los nefilim y una alteración de los límites naturales. Hoy, al hablar de híbridos, no usaremos las mismas categorías técnicas de la biología moderna. Sin embargo, hay un paralelismo inquietante en la idea de manipulación de la vida que rompe con el diseño creado. Cuando en tradiciones antiguas se cuenta que se crearon seres de media carne, o que la genealogía humana se mezcló con lo extraño, no estamos ante cuentos inocuos. Estamos ante relatos que intentan dar cuenta de una alteración radical de la forma humana. Es precisamente ese patrón, conocimiento elevado, uso sin ética, experimentación sobre la vida, lo que nos fuerza a mirar nuestro tiempo con seriedad. Antes de proseguir, permíteme una llamada breve. Si esto que oyes te inquieta y quieres profundizar en las referencias bíblicas y las fuentes antiguas que cito, suscríbete al canal y comparte este mensaje con alguien que esté buscando entender mejor las raíces de nuestra época. No abuses de la curiosidad. Busca también leer las Escrituras y contrastar lo que escuchas con ellas. Volvamos a la historia antigua. Cuando los textos adicionales describen a los vigilantes por nombre, Semjasa, Azael, Armaros, entre otros, lo que subyace no es la fascinación por nombres exóticos, sino el intento de explicar cómo se corrompió el saber. Azael, por ejemplo,
se ve asociado a la introducción de apéndices metálicos y ornamentos que alteran la naturaleza. En otras tradiciones, este personaje simboliza la seducción del artefacto. Semjasá, en cambio, encarna la transmisión de secretos celestes. No digo que estos nombres deban tomarse como biografía histórica verificable. Lo que señalo es que las comunidades que preservaron estos relatos intentaban entender cómo el progreso técnico pudo convertirse en instrumento de depravación. Y esa es una lectura útil para nosotros. Pone en guardia contra una tecnocracia sin brújula moral. Desde el punto de vista arqueológico y mitológico, varios vestigios y monumentos han sido usados, con distintos grados de cautela, para argumentar la existencia de un pasado tecnificado. Estructuras como Pumapunku, Baalbek o ciertos megalitos que muestran manufactura difícil han llevado a algunos investigadores a pensar en un conocimiento de materiales y geometría que supera lo esperable para ciertas épocas. Hay también testimonios de patrones astronómicos inscritos en monumentos y calendarios que sugieren una observación celeste muy sofisticada. Esto no prueba por sí solo la existencia de una civilización antiluviana, tal como la describen algunas extrapolaciones. Pero plantea una pregunta razonable. ¿No es posible que en la prehistoria humana existieran centros de saber avanzados que en ciertos lugares desarrollaron técnicas que luego se perdieron o fueron reinterpretadas como mito? Esa es una hipótesis plausible y merece discusión académica, con honestidad metodológica y sin forzar la evidencia más allá de su capacidad. A nivel geológico también hay datos que requieren humildad interpretativa. Sedimentos masivos, inundaciones regionales y restos de fauna en contextos inesperados han alimentado teorías de catástrofes antiguas de variada escala. Algunos paleontólogos y geólogos señalan eventos locales o regionales que pudieron ser recordados oralmente y amplificados hasta transformarse en relatos de inundaciones universales. Otros sostienen que grandes cambios climáticos posteriores al Pleistoceno crearon condiciones para cataclismos de diferente alcance. En cualquier caso, la Biblia habla de un juicio global, y la teología se ocupa de esa proclamación, mientras la ciencia trabaja con datos. No es necesario forzar una identidad absoluta entre texto y estratigrafía. Sí es prudente reconocer que recuerdos de catástrofe no son raros en la memoria humana. Al combinar estas piezas, textuales, tradicionales, arqueológicas, surge una narrativa coherente, aunque provisional. En algún momento antes de la memoria histórica consolidada, la humanidad experimentó una fase de acceso a saberes que no supo encuadrar moralmente. Ese acceso, según las tradiciones, produjo resultados letales. Alteraciones de la vida, violencia ampliada por armamento y técnica, y prácticas religiosas o espirituales que invocaban poderes para dominar. La respuesta divina en la economía bíblica es purificadora. El diluvio restaura las bases para la promesa salvífica. Pero antes de esa restauración hay otro episodio clave que debemos considerar: Babel. La Torre de Babel no debe reducirse a una fábula sobre la diversidad lingüística. En Génesis 11 se nos presenta un proyecto de cooperación humana con intención expansiva. Hagamos una ciudad y una torre cuya cima llegue al cielo. Esa formulación tiene, en su corazón, la idea de levantar una capacidad colectiva para no depender de los designios de Dios. Si el diluvio fue la respuesta al peligro de corrupción técnica y ontológica, Babel aparece como respuesta a un peligro distinto: la cooperación humana sin límite para fines de poder y dominación. La dispersión de los pueblos y la confusión de lenguas actúan, desde la perspectiva bíblica, como una limitación providencial a la capacidad humana de ejecutar proyectos que podrían traer consigo la repetición del desastre antiluviano.
Desde una lectura teológica, Babel no es castigo meramente punitivo, es contención. Aunque muchos interpretan la intervención divina aquí como una sanción por orgullo, hay que subrayar la intención preventiva, dispersar para limitar la concentración de saberes y la capacidad de pactar en masa para fines destructivos. Esa interpretación nos obliga a pensar de manera distinta sobre los límites institucionales y tecnológicos hoy. No es una glorificación del aislamiento, sino un reconocimiento de que la cooperación humana requiere marcos de responsabilidad moral. Babel, en este sentido, nos advierte: el progreso colectivo, sin un fundamento ético, puede multiplicar riesgos a escala planetaria. Al detenernos en estos episodios antiguos, tenemos que preguntarnos con franqueza: ¿qué aprende la Iglesia y qué debe advertir al mundo contemporáneo? La respuesta no es simple, pero comienza por una teología de la prudencia. La Escritura no nos llama a temer a la técnica por sistema, nos llama a discernir su uso. La lección del pasado, si aceptamos la reconstrucción narrativa que venimos dibujando, es que el saber sin sabiduría puede convertirse en agente de destrucción. Metalurgia, astrología, farmacología y prácticas rituales no son malas por sí mismas. Lo que las convierte en peligrosas es la falta de sometimiento a la palabra de Dios, al bien común y a la santidad de la vida. A estas alturas puede que pienses: todo esto pertenece a la antigüedad. ¿Qué relevancia tiene para la biotecnología, la inteligencia artificial o la vigilancia digital del siglo XXI? Aquí es donde la predicación debe ser clara. No vamos a identificar mecánicamente inventos contemporáneos con los pormenores de la era antediluviana. Tampoco caeremos en tecnofobia. Lo que es legítimo y necesario es trazar paralelismos en patrón y dinámica, acceso al conocimiento, capacidad de manipular la vida, concentración de poder técnico y una disposición espiritual que busca dominación más que servicio. Cuando esos elementos se combinan, la posibilidad de daño a gran escala ya no es solo teórica. Voy a detenerme aquí un momento porque lo que sigue exige cuidado y algunos matices técnicos que merecen explicación pausada. He trazado las líneas básicas: el silencio bíblico entre Edén y diluvio, la presencia de tradiciones antiguas que hablan de vigilantes y conocimientos prohibidos, la corrupción descrita como toda carne, la preservación de la promesa en Noé Tamim y la función limitadora de Babel. Todo esto nos sitúa frente a una pregunta urgente. Si Dios actuó en el pasado para preservar la promesa mesiánica frente a una humanidad tecnológicamente avanzada, pero moralmente desviada, ¿cómo respondemos ahora que tecnologías poderosas están de nuevo disponibles en manos humanas? La pregunta no admite respuestas rápidas, exige un discernimiento que combine teología, ética y acción concreta. Es en ese cruce donde mi voz de pastor quiere hacerse práctica, sin apocalipticismos fáciles, pero con la fuerza de la advertencia bíblica. No obstante, antes de dar pasos hacia aplicaciones contemporáneas, necesito que aceptes una premisa. El patrón importa más que la coincidencia de elementos. No es imprescindible que exista una réplica exacta de la era antediluviana. Lo que importa es que la dinámica, saber sin sabiduría, técnica sin humildad, poder sin responsabilidad, puede repetirse. Y si se repite, las consecuencias pueden ser semejantes en su carácter: corrupción de la vida, opresión ampliada, pérdida de la imagen de Dios en la humanidad. Mantén ahora esa tensión conmigo. A medida que nos adentremos en la evaluación de tecnologías como la edición genética, las quimeras, la inteligencia artificial o los sistemas globales de vigilancia, mi intención será mostrar similitudes en patrón, no construir teorías conspirativas.
Señalaré riesgos, propondré criterios de discernimiento y llamaré a una respuesta eclesial que no sea ni ingenua ni alarmista. Pero antes es necesario que hagamos una última comprobación histórica y conceptual. Entender con precisión qué entiende la Escritura por corrupción de la carne y qué pretende la historia del diluvio conservar. Solo desde esa base podremos equiparar con justicia los paralelismos modernos sin forzar equivalencias injustificadas. Permanece atento. Lo que sigue conectará aquellas sombras antiguas con herramientas modernas y colocará ante ti una pregunta decisiva sobre dónde depositas tu confianza. ¿En la sabiduría humana o en la gracia de aquel que preserva el remanente? Mantengamos la atención en lo que la Escritura realmente afirma sobre la corrupción de la carne y qué implicaciones tiene eso para nuestro examen del presente. Cuando Génesis habla de que toda carne se corrompió, no se limita a señalar actos aislados. Describe una alteración que toca al tejido mismo de la comunidad humana y de la creación. Golbasar, la expresión hebrea, apunta a la totalidad del orden viviente, la convivencia entre especies, las líneas de descendencia, la vocación de la carne a reflejar la imagen de su creador. Por eso el juicio que sigue en la narrativa no es un castigo caprichoso, sino una medida extrema para conservar lo que debía ser preservado. La posibilidad de que a través de la historia se cumpla la promesa de redención. Debemos atender a dos dimensiones que la Biblia junta en este relato. La primera es la moral. La humanidad se volvió violenta, egoísta, inclinada a la opresión. La segunda es la ontológica. Hubo modificaciones en la forma de la vida, biológicas, sociales y espirituales, que impidieron el normal desarrollo del pacto creador. En el Antiguo Testamento esas dimensiones no se separan tan nítidamente como podríamos hacerlo con categorías modernas. La ética y la naturaleza se influyen mutuamente. Por eso la advertencia bíblica alcanza también a las tecnologías del cuerpo, a los ritos que buscan poder sobre la vida y a las cosmologías que justifican la dominación. ¿Cómo leer esto sin caer en la trampa de forzar paralelismos? Con honestidad hermenéutica, manteniendo dos criterios firmes. Primero, la Escritura fija un marco teleológico. La creación fue hecha para la gloria de Dios y para reflejar su imagen. Cualquier saber o técnica que busque subvertir ese fin para dominar, manipular o deificar lo creado, exige una respuesta moral. Segundo, la historia muestra que el poder técnico amplifica intenciones, buenas o malas. En manos de un corazón humilde, una técnica puede servir al bien. En manos de uno soberbio, puede volverse devastadora. Estas dos perspectivas permiten trazar líneas, no sirven para decretar identidades exactas entre inventos modernos y relatos antiguos, pero sí para identificar patrones. Tomemos, por tanto, algunos ejemplos contemporáneos y examinémoslos a la luz de ese patrón. Edición genética y manipulación de la vida. Herramientas como CRISPR permiten hoy remover, insertar o editar fragmentos del genoma con una precisión que hace 20 años parecía impensable. La posibilidad de corregir enfermedades hereditarias abre puertas de misericordia reales, alivio del sufrimiento, restauración de capacidades, cuidado de los vulnerables. Pero el mismo instrumento plantea preguntas que ya planteaban las antiguas narrativas. ¿Quién decide qué vida es aceptable? ¿Hasta qué punto la búsqueda del mejoramiento legitima la instrumentalización de personas? Cuando la manipulación no se orienta por la dignidad de la imagen de Dios, cuando se busca diseño estético, selección eugenésica o experimentación sin consentimiento, surgen claros riesgos análogos al patrón antediluviano: alteración de líneas de descendencia, creación de formas no anticipadas y desigualdades sociales profundas.
No afirmo aquí un paralelismo literal entre Nefilim y laboratorio. Afirmo que las mismas categorías éticas están en juego: dominio sobre la vida y trascendencia del límite creado. Quimeras, organoides y experimentos de hibridación. La creación de mezclas biológicas, por ejemplo, animales que contienen células humanas o tejidos cultivados que replican funciones humanas, es un terreno delicado. La Iglesia no debe reaccionar con rechazo automático a cualquier investigación, pero sí exigir límites claros: respeto por la integridad de la vida, protección de los más vulnerables, transparencia en la finalidad y supervisión ética. Cuando antiguas tradiciones hablan de mezclas antinaturales y seres híbridos, nos están encendiendo una luz de precaución. Hay un umbral antropológico que, si se transgrede, afecta a la identidad humana y a la relación entre criatura y creador. La pregunta cristiana pertinente no es ¿podemos hacerlo?, sino ¿debemos hacerlo y bajo qué condiciones que honren a Dios y al prójimo? Inteligencia artificial y transhumanismo. La posibilidad de simular capacidades cognitivas, de delegar decisiones a algoritmos y de buscar la extensión de la vida a través de medios tecnológicos reaviva el viejo dilema del poder sin límites. La IA, manejada con responsabilidad, puede servir a la medicina, a la logística humanitaria y al conocimiento. Pero su uso para la vigilancia masiva, la manipulación informativa, la asignación algorítmica de derechos o la creación de sistemas de control social, encarna la misma dinámica que la narrativa bíblica denunciaba: dominación, pérdida de responsabilidad moral y dependencia de estructuras que reducen la persona a dato. El transhumanismo, por su parte, propone una meta antropológica: mejorar o trascender la condición humana, culminizando capacidades. Allí reside una tentación teológica: sustituir la esperanza en la restauración divina por la pretensión de una restauración humana que no reconoce la necesidad de gracia. Sistemas globales de vigilancia y control económico. En la era digital, la posibilidad de vincular identidades a plataformas, de monitorizar comportamientos y de condicionar acceso a bienes y servicios, plantea escenarios que recuerdan a las imágenes apocalípticas de control. El libro de Apocalipsis habla de señales simbólicas sobre la dependencia económica y la imposición de marcas. No pretende describir literalmente las tecnologías contemporáneas, pero sí advierte sobre la posibilidad de un control que condicione la vida espiritual y social. Nuestro deber es doble: denunciar el uso opresivo de las herramientas y proponer formas alternativas de convivencia que preserven la autonomía moral y la solidaridad. Fenómenos de ocultismo, espiritualidades alternativas y la fascinación por lo esotérico. Acompañando a avances técnicos y científicos, hay a menudo un auge de prácticas que intentan dotarlos de sentido último: rituales para potenciar tecnología, remedios espirituales que prometen resultados rápidos y una sed de poder que tropieza con el problema ético. En la era antigua, la mezcla de saber técnico con potestad ritual traía consecuencias devastadoras. Hoy, la secularización del poder técnico a menudo se acompaña de nuevas religiones de la eficacia. La pastoral cristiana debe reconocer estas seducciones y ofrecer con caridad y claridad la superioridad del Evangelio. La verdadera transformación no procede del dominio sobre la materia, sino de la renovación del corazón por la gracia. Fenómenos anómalos y el interés contemporáneo por ovnis. Existen reportes y fenómenos que la sociedad registra y que merecen investigación seria. Algunos interpretan ciertos sucesos como evidencias de inteligencias no humanas, otros como fallos tecnológicos o percepciones erróneas. Desde la fe cristiana hay que mantener una postura sobria.
no descartar lo observable, no potenciar explicaciones apresuradas y, sobre todo, no convertir estas cuestiones en ídolos explicativos de la historia. La Biblia nos llama a distinguir espíritus, 1 Juan 4, y a evaluar todo a la luz de la palabra. Si hay fenómenos que ponen en duda nuestras categorías, que la ciencia los estudie con rigor y que la comunidad cristiana no pierda su centro teológico en medio de las especulaciones. Al trazar estos paralelos, insistamos en lo que la predicación no puede afirmar. No podemos establecer una correspondencia exacta entre la era antediluviana y una tecnología particular de hoy. Tampoco debemos sembrar pánico. Nuestro propósito es discernir patrones, avivar la conciencia moral y generar una respuesta eclesial. La historia bíblica nos advierte que la repetición de la dinámica, saber sin sabiduría, poder sin humildad, técnica sin ética, puede dar lugar a consecuencias de gran alcance. Y eso nos coloca ante una obligación práctica. La Iglesia debe formar discípulos que piensen, velen y actúen. ¿Qué significa entonces actuar? Propongo varios ámbitos de respuesta entrelazados y concretos que llamen a la coherencia entre la fe y la praxis. Primero, conversión personal y discipulado profundo. El llamado básico que el Evangelio plantea ante cualquier crisis es siempre personal y comunitario. Volver al Señor, reconocer la hondura del pecado y recibir la gracia que transforma. La entrada en el arca no es un truco técnico, es una decisión existencial, confiar en Cristo como Salvador y Señor. Esto implica discipulado, enseñanza bíblica sólida, formación en carácter, práctica del arrepentimiento y vida sacramental que sostenga la esperanza. Una iglesia técnica sin discipulado producirá creyentes formados en instrumentos, pero no en santidad. Segundo, discernimiento tecnológico informado. Las comunidades cristianas han de cultivar capacidad para evaluar tecnologías desde una perspectiva teológica y ética. Eso exige diálogo con científicos, bioeticistas y expertos en tecnología. No para adoptar sin crítica, sino para entender efectos, límites y riesgos. Por ejemplo, una congregación puede organizar seminarios sobre bioética, solicitar la participación de profesionales y elaborar guías prácticas que orienten a sus miembros. El objetivo no es demonizar, sino discernir el uso que honra la imagen de Dios. Tercero, prácticas de prudencia y límites concretos. En el terreno bioético, esto puede significar declaraciones comunitarias sobre experimentaciones inaceptables, eugenesia, experimentos con consentimiento dudoso, creación indiscriminada de quimeras con prioridad humana. En el ámbito digital, puede implicar políticas sobre datos personales, protección de privacidad de menores y rechazo a la persecución informativa de disidentes. Estos límites deben ser articulados con argumentos teológicos y con propuestas razonadas para la sociedad. La Iglesia no solo se opone, también propone regulaciones que protejan la dignidad humana. Cuarto, testimonio público y advocación. La Iglesia debe hablar con voz profética en la esfera pública, denunciar prácticas que subordinan la vida a la eficiencia, defender políticas que garanticen el acceso equitativo a beneficios médicos y tecnocientíficos, y servir de contrapeso moral frente a intereses económicos que instrumentalicen la vida. Esto requiere preparación institucional, pastores formados, laicos competentes, redes de trabajo con otras confesiones y organizaciones civiles. La fe cristiana que se encierra no cumplirá su vocación de ser sal y luz. Quinto, preparación comunitaria para tiempos de prueba. La historia de Noé nos recuerda la importancia de la comunidad fiel que se organiza, ora y actúa. Esto no significa promover paranoia, sino comunidad preparada, redes de solidaridad,
planes de cuidado mutuo en crisis, educación en resiliencia y apoyo pastoral para los que sufran persecución o presión moral. La Iglesia debe ser un refugio y una fuente de recursos prácticos para vivir con coherencia cuando los contextos se vuelven adversos. Sexto, cultivo de una visión escatológica que sostiene el presente. La predicación debe enseñar la esperanza de la nueva creación. No se trata de evadir la responsabilidad presente con una esperanza futura, sino de tener en el horizonte la promesa de restauración que moldea nuestras decisiones. La expectativa de un mundo renovado por Cristo nos impulsa a no ceder ante la dominación del mal, ni a buscar soluciones definitivas en la técnica. La esperanza escatológica enseña paciencia y firmeza. Séptimo, formación ética en familias y escuelas cristianas. Los padres y educadores deben equipar a las nuevas generaciones con herramientas para enfrentar dilemas. Valores que prioricen la compasión por sobre la eficiencia, la dignidad humana sobre el rendimiento, la verdad sobre la conveniencia. Este trabajo se hace en la mesa familiar, en las aulas y en la comunidad de fe. Octavo, oración persistente y soberanía de Dios. Oriente toda estrategia con una vida de oración que reconozca la soberanía divina. La advertencia bíblica no elimina la necesidad de intercesión, al contrario, la potencia. Orar por sabiduría, por gobiernos, por científicos y por las personas afectadas por estas decisiones, es un deber. La oración no sustituye la acción, pero la respalda y la humilla ante Dios. Al proponer estas líneas, quiero subrayar una tensión productiva. Actuar con seriedad no equivale a empuñar la espada del miedo. La advertencia bíblica va acompañada siempre por la consolación del Evangelio. La existencia del juicio no niega la gracia. Dios actuó en el pasado para preservar la promesa y ahora ofrece, por medio de Cristo, el camino seguro en medio de las incertidumbres. La imagen del arca, que tanto peso adquirió en nuestra lectura, debe conducirnos a Cristo, no a un refugio técnico o ideológico. Él es el arca donde la comunidad encuentra no solo protección, sino la reconciliación que transforma. Llegados a este punto, conviene retomar brevemente las referencias del Nuevo Testamento que hemos citado como marco interpretativo de advertencia. Jesús, al hablar de los días de Noé en los discursos escatológicos, no pretende solo recordar un suceso pasado. Busca formar la actitud de vigilancia, vivir con integridad en tiempos de distracción moral. Pedro y Judas invocan antiguas tradiciones para mostrar la seriedad del juicio y la necesidad de permanecer firmes en la fe. El Apocalipsis, por su parte, despliega símbolos que nos recuerdan que el mundo está en pugna y que la dependencia última debe ser puesta en Dios. Estos textos no nos dan instrucciones técnicas para regular la biotecnología, pero sí nos imprimen una sensibilidad profética. Ser conscientes de la fragilidad humana y de la tentación de buscar salvación definitiva en medios equivocados. No tergiversemos el mensaje. La Escritura, en su fuerza, nos llama a la acción responsable más que a la profecía sensacionalista. La exhortación que recibimos es práctica. Arrepentíos, velad, ejercitad la misericordia, preservad la dignidad, confrontad el abuso y anunciad la esperanza. La tensión entre advertencia y consolación se resuelve en la persona de Cristo, el que no solo avisa, sino que salva. Así llegamos al clímax pastoral de esta reflexión. Si hemos estado mirando sombras antiguas y sus ecos, la decisión última permanece. ¿Dónde pondré vuestra confianza? ¿En la promesa de un mejoramiento humano por medios exclusivamente humanos o en la gracia que viene de arriba? La invitación que os hago como pastor y hermano es a entrar en la seguridad de la verdadera arca. Esa arca no es una estructura de madera, sino la obra de Cristo.
su vida, muerte y resurrección, que preserva, renueva y orienta. Si hoy te conmueve la seriedad de estos asuntos, toma una decisión espiritual clara. Pide perdón, confiesa tu necesidad de Jesús y entrégale tu vida para que Él te forme en sabiduría y prudencia. Si ya crees, reaviva tu compromiso. Ora, estudia la palabra, participa en la comunidad que te sostiene y actúa con coraje en la sociedad. No dejemos que la fe se vuelva un refugio privado, que despliegue su influencia en la ética pública, en la ciencia, en la política y en la cultura. Antes de cerrar, permitidme ofrecer recursos y orientaciones prácticas para quienes deseen profundizar desde la fe y la razón. Leer las Escrituras es siempre el primer paso. Génesis 4:11 nos da el telón de fondo, con atención especial a Génesis 6 y el carácter de Noé como Tamim. En el Nuevo Testamento consultad Mateo 24 para la parábola de los días de Noé, 2 Pedro 2:3 y la carta de Judas para la referencia a tradiciones antiguas, y Apocalipsis 13:21 para la visión profética del conflicto entre los poderes. Como material histórico crítico y de tradición, el libro de Enoc y el llamado libro de Jasher pueden consultarse como testigos de cómo antiguas comunidades interpretaron los eventos antiguos. Usadlos con cautela, conscientes de su estatus no canónico. Para entender las implicaciones científicas contemporáneas, buscad fuentes de bioética reconocidas, trabajos de divulgación sobre CRISPR y publicaciones interdisciplinares entre teología y tecnología. No os quedéis con una sola voz. Contrastad perspectivas y buscad diálogo entre creyentes y expertos. Termino con una palabra de aliento. La historia no está perdida en la mano de la técnica ni en la soberbia humana. Dios, que ya actuó para preservar su promesa en tiempos antiguos, sigue siendo soberano y proveedor de esperanza. La llamada de nuestra generación es doble: advertir con valentía sobre los peligros reales de un saber desenfrenado, y presentar con mayor fuerza la alternativa del Evangelio. La Iglesia tiene que ser la comunidad que cuida la vida, forma conciencia y ofrece la gracia que transforma. Si este mensaje ha tocado algo en vuestro corazón, os invito ahora a responder. Si no conoces a Cristo, o sientes que necesitas retomar tu primer amor, contacta con la comunidad local o solicita oración. En la descripción de este vídeo hay enlaces con recursos, contactos y lecturas recomendadas para ayudaros a profundizar. Si ya perteneces a una comunidad de fe, considera cómo puedes involucrarte en la formación ética, en iniciativas de diálogo con profesionales y en el apoyo a políticas que protejan la dignidad humana. Comparte este mensaje con quien necesite escuchar una advertencia basada en la palabra y con quien busque esperanza frente a los avances sin brújula moral. Cerrad por un momento los ojos y afirmad con sencillez: Señor, en medio de la confusión y del poder, quiero buscar tu sabiduría. Líbrame de la soberbia que confía en mis propias fuerzas. Hazme instrumento de tu verdad y de tu misericordia. Así, sosteniéndonos unos a otros, podremos vivir en tiempos complejos sin perder la esperanza que nace en la cruz y se confirma en la resurrección. La puerta del arca sigue abierta. El juicio es real, pero mayor es la gracia que ofrece salvación. Que la paz de Cristo, que es más grande que todo entendimiento, guíe vuestro discernimiento y vuestra acción. Amén.